¿Qué ha pasado, mi gente? Espero que a cachete. Estamos hoy en un episodio demasiado especial. Demasiado. Estamos con una invitada especial, Doña Nubia. ¿Presente su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Nubia Osorio. Nubia Osorio, la cual es la primera invitada. Es la primera invitada al Wow. podcast. Vicious Radio. Honor que me hacen. Y queremos tomar el honor de presentarla porque usted misma cuente su historia, una pequeña introducción de quién es usted, de dónde viene, qué ha pasado con su vida. Bueno, yo... Cualquier cosa, el micrófono está de este lado, entonces para que hables duro hacia este lado. La cámara te captura la imagen, pero el audio se te captura de este lado. Ok. Bueno, yo soy colombiana, nacida en la capital del país, ¿Naciste en Bogotá? Bogotá DC, sí. Soy claretiana, de orgullo. Claretiana, sí, del barrio Claret. Qué bueno que con los ojos se entendió la pregunta. Que yo. Nací hace más de 50 años. ¿Qué más? Viví allí durante 38 años. Me desplazo aquí a Costa Rica para el nacimiento de mi primer nieto. Y me quedé aquí durante 13 años. Y hace 7 años que me regresé a mi país. Y hoy estoy de visita acá en Costa Rica. Pero ya no viviendo en Bogotá, ¿o sí? No, ahora ya no vivo en Bogotá. Desde que regresé hace 7 años, vivo en la ciudad de Armenia, Quindío, en el eje cafetero. Ok. Sí, Figo, la gente que no conoce Colombia, Figo lo ubica mejor diciendo eje cafetero, el eje cafetero, por el porque turismo y todo. son 3 departamentos muy pegaditos, que son Risaralda, Caldas y Quindío, en donde se hace todo lo que es el eje turístico y se conoce como el eje cafetero. Ahí, ¿cómo se dividen? Porque aquí en Costa Rica tenemos como muy presente que existen las provincias Cartago, San José de Costa Rica, y luego están cantones y distritos, pero en Colombia tal vez la gente cree que si fuera por provincias sería Bogotá, Armenia, Medellín. Allá no es así, ¿verdad? No, allá no existen las provincias. Anteriormente, hace muchos años, sí existían las comisarías y las provincias, pero ya eso con una ley hace muchos años salió a volar y ahora ya todos generales somos departamentos. En total 22, si no estoy mal. Ándale. 22 departamentos, por decirlo así, tal vez estados o provincias. 22 sí, estados o provincias. No, es estados, como decirlo, como en Estados Unidos, que son muchos. Sí. Aquí 7 provincias, en Colombia 22 departamentos. Ok. Bueno, Doña Nubia viene básicamente llegando y ya va casi saliendo, ¿verdad? Sí. Ha sido básicamente una vida de entrada y salida entre aquí, Colombia, Costa Rica. Sí. Si mal no entiendo, usted estuvo presente cuando inició el COVID ahí en Colombia, ¿verdad? Cuando claro. empezó la ya vivía ahí. ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo claro. fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo impactó a la gente? Ay, pues cómo llegó, eso sí, Es que ya lo sabemos mundialmente. Es que habían un montón de noticias, pero Colombia se notó a lo que las noticias lo pintaron como uno de los puntos fuertes de COVID en Latinoamérica, junto con Brasil, y noticias de gente en hospitales y un drama por todo lado. ¿Eso realmente fue así? Pues es que realmente, si lo miramos proporcionalmente a la población, sí. Aquí también estuvo caótico. Sin embargo, como este país es como uno de los departamentos colombianos y no siendo el más grande, uno mediano. Entonces así proporcionalmente se escuchó la noticia de cuando se estaba difundiendo, contagiando la gente. Pero las iniciales noticias fueron cuando empezó a entrar la gente de Europa principalmente y de Asia, porque pues nosotros tenemos muchos vuelos para todo lugar del mundo. Y sí, es un país, sí se ve mucha multicultura, por decirlo así. Sí, bastante. Y es que está El Dorado, ¿no? Que es el Raza Aeropuerto. Sí, es el primer aeropuerto internacional. Sí, al aeropuerto internacional. Creo que también está Medellín, está Barranquilla, que son ciudades muy grandes y a donde llega
mucha gente también. Que no son provincias, son Departamentos. No son departamentos. Lo que es Barranquilla, Bogotá, Medellín Son y ciudades. otras son las capitales de los departamentos. Entonces, como decir aquí San José, que es la capital de Costa Rica. Como la gente de Cartago que dice que va para Cartago. Sí, Que va para el centro yo de por Cartago. ejemplo que vivo en Armenia, es la capital del Quindío. Nacida en Bogotá, que es la capital de Cundinamarca y también del país, de Colombia. Medellín es la capital de Antioquia y Barranquilla del Atlántico y así sucesivamente. Dios. O sea, en sí decir departamento es como decir cantón. Cantón, Aquí. no sabría No, decirle, porque departamento es el el cantón grande. es como muy pequeño para... Sí, para- Todo está No, dentro de... Departamento sería como provincia y No, el capital sería como el cantón. departamento es el país. El departamento sería como ok, el ok, país. ok. Completo. Y Ok, las ok, ok. provincias, por decirlo algo, bueno, tal vez por el tamaño, pero las Estamos hablando de provincias, tamaño, ya entendí. las provincias vienen siendo como los literales departamentos, la división de los departamentos internamente en Colombia, que serían las provincias aquí en Costa Rica. Pero le iba a decir que con referente al COVID, las primeras noticias que se escuchan son muy traumáticas porque hubo como en cierto modo una negligencia del gobierno, que eso fue lo que hicieron ver las noticias, una negligencia que había ya mucha gente contagiada, pero no cerraban el aeropuerto El Dorado por donde ingresaba la gente. Entonces eso fue Algo lo que similar hizo. a lo que pasaba aquí. Pero es que aquí cerraron. Entonces, No, hasta que la alcaldesa de Bogotá, muy enojada, decía, pero que cómo era posible que los que entraban por el aeropuerto estaban viniendo contagiados y ellos sí se prevenían y aunque quedaron contagiados y algunos Y no tenían- tuvieron su situación de salud muy grave, hubo mucha gente obrera empleada como empleadas de servicio, gente de poco rango, por adquisitivo. decirlo de alguna manera, que no tienen la facultad económica de estar viajando, se contagiaron y lo que más se llevó el COVID a contagiarse fue la parte del sur de Bogotá y donde el sur de Bogotá se expandió. Hubo mucha gente que llegó al aeropuerto El Dorado, pero que de allí estaban de tránsito, como por ejemplo lo hago yo. Yo llego de tránsito a Bogotá y tomo otro vuelo para Armenia, pero así como yo, hay mucha gente que va a otros de capitales o llegan a Medellín como base principal y se desparraman o se distribuyen en otro lugar, entonces eso hizo que fomentara... Estaba perfecto. Parecía que lo explosión. casi hecho al propio. Sí, una explosión de contagio en donde la medida más acertada era cerrar aeropuertos, suspender vuelos. Y cuando esto ya sucedió, pues el boom estaba fuerte, pero tocó empezar a controlar y para el gobierno y a nivel mundial. Pero como yo lo viví en mi país, fue muy difícil, muy traumático y de verdad que hasta angustiante. Monetariamente, así como diciendo impuestos, precios, cómo subieron, bajaron. O sea, Es que aquí la sí moneda se en sintió sí, como subió el dólar a... ¿Cuánto estaba? 580 y luego pasó como a 630 en cosa de 2 años. Sí, También es allá que la también, economía en Colombia, fijo, es muy diferente. se rige por Brasil, que es la banca mundial, pero sí se nota, si lo ponemos en parámetros del dólar, sí se notó porque dígase que antes de pandemia estaba en 2.900, no mentiras, 3.200, 3.500, tal vez, no estoy así como completamente segura, pero después de pandemia empezó a acrecentar y hoy está en 4.000 y a veces pasa hasta 4.100 y pico ha estado. Como ¿cuántos Que eso pesos es es muy- un dólar? ¿Cuántos pesos? Ok, en este momento está más o menos en un promedio de 4.000 pesos colombianos, Ajá. un dólar. Lo Ok, que vale ok. aquí 640 Es una conversión de A4, colones. digamos, entonces. Un De- dólar, 4.000 pesos. Sí, más o menos un promedio de 4.000. Ok. Y allá con el pero en tema... sí, digamos, como los precios, digamos, como la comida, el pago de la luz, no sé, Pues a la ver, renta, Es que como subió, bajó. COVID trajo crisis en todo lado, entonces... sí, la verdad que esa parte no sabría decirle cómo se vivió a la persona empleada. Sí hubo una avalancha de desempleo. Ajá. Y al haber desempleo, pues por ende la economía va a bajar. Sí, claro. Aparte de eso, a razón del COVID,
las medidas de salubridad que tenía uno que quedarse en casa para evitar el contagio, la gente nos acaparamos, y digo nos porque eso fue un síndrome generalizado, en que nos acaparamos de las cosas necesarias para alimentarnos porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Sí, claro. ¿Compró papel higiénico? Me tocaba porque ya se me estaba acabando, o sea, con finales del mes de febrero. ¿Pero compró mucho o compró...? No, lo normal del mes. Si no llenó el carrito de papel higiénico como hicieron algunos artistas. Que había gente abusada que echaba cajas, ¿verdad, Julián? Sí. Cajas y cajas de papel higiénico, nada que ver. Sin como si toda la pandemia se fueran a limpiar. Sí. No, yo creo que era que la estaba pensando que la estaba el gobierno cagando, entonces... Conoce y medio. Díganos, ahora sí la cagaron, compren papel higiénico. El caso es que... de pura casualidad terminaba febrero y yo hago mis compras alimenticias los primeros días del mes, de todos los meses, y coincidió que en esos primeros días yo hice mercado. Yo alcanzo a estar estudiando, pues yo estaba estudiando inglés, y alcanzo a estudiar en esa primera semana de marzo, hasta que ya la segunda nos dijeron, finalizando la primera, que ya la segunda no fuéramos porque se iba a cerrar la institución educativa, pues por pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Que ya tuve que hacer el mercado, y yo hice un mercado como normalmente lo hago, por un mes. ¿Un mercado así de qué? De comida. De alimentos. De lo básico. Todos los que son mis alimentos, verduras, frutas, alimentos no perecederos, de aseo, de todo. Que allá hay un montón de frutas que aquí no hay, ¿verdad? Sí, hay bastante. Porque allá hay un melón que es verde y baboso y sabe más rico que el melón de aquí. Un punto muy importante que quería tocar, ya que tenemos la oportunidad. Usted vivió las protestas, en Colombia cuando estuvieron en lo peor de lo peor, ¿verdad? Sí. Hace un año y medio que fue. Pues no las viví, pero sí las vi en noticias. Porque eso fue en Bogotá y cosas así, tengo entendido. Casi todas las capitales, inclusive también en Armenia. Sí, también en Armenia, pero no se vio magnificado. No, porque no hay tanta también, gente. Exacto, porque pasa lo mismo que acá. La población quindiana es inferior y más tranquila, no es tan emotiva, digamos, en un momento dado, a lo que es Medellín, lo que es Bogotá, que el volumen de gente es demasiado, y asimismo la idiosincrasia de la gente es una cantidad impresionante que hace que haya un fomento exagerado de la manifestación como se presentó, porque aparte de manifestarse y de estar en contra de muchas otras cosas, enseguida hubo un paro, después de un paro hubo atracos, hubo muchas cosas que se juntaron. Hubo un video que se viralizó un montón en Bogotá con los camiones estos que tiran agua. Ajá. para las cuando son disturbios y todo, que son camiones que le tiran agua a la gente, y de gente apanicada y pegando gritos de la forma que para mí, la forma más ridícula, desde quién sabe, un como 15º piso, grabando y diciendo, ¡ay, trajeron camiones de guerra! Y yo, varas, una chamaca como de 16 años gritando, es como, métase en la vara, o sea, es un camión que tira agua, se ve que está tirando agua, es contra las protestas, porque obviamente entre esas protestas hubo gente que sí se salió de control. Y fue que hubo filtrados, porque esto es otra cosa. Que ahí hay una teoría, ahí había una teoría. Hubo mucha noticia de policía corrupto que lo que hacía era que metían tombos en medio de la gente para que los mismos más iniciaran los pleitos para... No, pero es que esos son infiltrados. Sí, eso uno no lo puede llegar a corroborar y decir así fue, porque es muy difícil concertarlo y decir eso fue así, porque no se puede. Y hubo la teoría de que los que avivaron el fuego dentro de las protestas era gente que metió las FARC. Y fuera de eso quemaron CAIs. Los CAIs son pequeños centros donde controla la policía, donde llevan, como las comisarias, donde llevan a los delincuentes o a los que están haciendo daño, y los llevan ahí porque es su centro, de donde controlan. Entonces hubo en las manifestaciones que quemaron varios CAI, y aparte de que quemaron también hubo muertos,
Pero es que eso no fueron los manifestantes. Los manifestantes estaban con su motivo, pero detrás de los manifestantes hubo infiltrados en donde llevaron eso a este otro nivel. Sí. Entonces era para confundir a la gente, para confundir el gobierno, para que creyeran que eran los manifestantes, y ahí fue donde fue la locura. Sí, que ahí realmente todo el mundo quedó mamando porque los manifestantes creían que era la policía creía que eran los manifestantes. Al final todo el mundo terminó peleado con todo el mundo y ya. Pero, digamos... Pero sí, ese impacto, donde usted vivía no recibió nada de así como de... No vio las eso, protestas ajá, ni nada. Pleitos, que cosas con los policías, que ventanas rotas, que tiendas... De pronto en el centro de Armenia sí se vivió un poquito, pero jamás como se vivió en Bogotá, Es que o Bogotá en Medellín. parecía Y en el Barcelona hace unos pocos años eso. Y en el sector donde yo vivo, que es al sur de Armenia, jamás se vio eso, jamás no se vieron manifestaciones. Por ahí se escuchaban sirenas y que pasaban carros pitando y todo eso, pero que haya una manifestación así agresiva, no. El tema gubernamental en Colombia, digamos, usted que reside ahí desde toda la vida, ¿usted cómo lo percibe? El tema del El gobierno. Ay, no, corazón, eso es muy difícil decírselo porque como anteriormente te dije, Una pequeña opinión así de... yo duré 13 años fuera del país donde me desligué que era los partidos políticos. Entonces, hoy en día agarrarle otra vez es difícil. Estoy perdida un poco. Además, con la persona con la que yo vivía, que hace 4 años falleció, él sí era muy político y me mantenía como al tanto de quién una persona, de quién la otra, de cuál era su punto de vista. Pero hoy en día ya no, porque yo veo, digamos, las propuestas del gobierno que lastimosamente son una plataforma para subir al gobierno para sus propios beneficios o para sus propios intereses, pero yo no lo veo como un servicio social como debería de ser un gobierno en donde está en pro, que son las campañas que hoy hacen aquí en Costa Rica, allá en Colombia, que para el desempleo, que para la gente de que bueno, aquí también es un cagadero, la verdad. Es pura hablada, sí, pura hablada, legítimo. puro gancho para que un montón de personas les crean, porque uno tiene que creer en algo y a veces son tan convincentes que hacen que lo crean a uno y que esa credibilidad que se hace pueden llegar a ser los votos. El famoso el político solo se esfuerza en la campaña. Exacto, solo en la campaña. Y si no pasa como aquí pasó con un presidente que eligieron hace algunos años atrás, hace 7, 8 años. ¿Quién? Eligieron a uno... Solís, me parece que Guillermo era. Solís. Sí, él era el último de la fila. Él era el último de la ese de presidente la parca. en lo y que todo a- el mundo que hizo dijo, no votemos por los primeros porque vamos a seguir en los mismos, votemos por el último. Y ese quedó de sorpresa, quedé de presidente. O sea, él nunca se imaginó que Sí, hasta ni él mismo fue se pura lo guava, creía. pura ruleta. Y no, Entonces date cuenta que dijo, Pum, que él Guillermo. vino y dijo una campaña política, pero dijo, yo soy relleno, yo que voy a llegar a presidente. No, y no hizo resultó nada. y no hizo nada. No, es que fue completamente él diferente. llegó a presidente, que yo lo recuerdo, que llegó a presidente y aún todavía salía a las calles como si estuviera haciendo campaña, Él no. siendo ya presidente, El o sea, man ya estaba estaba mamando. desubicado completamente. O sea, yo me imagino esa escena donde Figo estaba ahí acostado y... ¿Qué dice usted, Luis Guillermo? Sí. No, dígalo usted. Madre, quedó presidente. Claro, yo dejé de O sea, joderme con esas varas, en madre, sí, me sí, cae se, muy mal. se ha dado cuenta que, bueno, ahí ha pasado estos años en Costa Rica, que básicamente los que han puesto, los han puesto nada más por... O bueno, eso presiento yo, que los ponen por ponerlos y no han hecho algo, digamos, como lo estábamos comentando en el podcast pasado, ¿verdad? Algo como... Más empleo, siempre Sí, como usted siempre misma es lo dice, mismo, siempre hablan como de usted lo misma mismo. lo dice, es pura hablar. Pero es que también hay detrás del presidente o detrás de ese candidato que se llama para presidente, detrás de ellos hay un montón de personas que es la Asamblea Legislativa, en el caso de nosotros está la Corte Constitucional, en donde tienen que entrar decretos y entran a debate. Y realmente ese debate, quienes lo eligen son estas personas y a lo último, la última palabra lo dice el presidente. O sea, el presidente es uno más, empleado, por decirlo de alguna manera,
del pueblo correspondiente a Colombia o a Costa Rica o al país que sea, son un poco de empleados que nosotros elegimos en un momento dado, porque por eso existen tantas votaciones, pero que a la larga hacen con nosotros y con el gobierno y con la economía del país lo que se les da la gana, Sí, claro. porque realmente si se viera un trabajo real del gobierno, se vería gente con mejores empleos, con mejor estudio, con mejores oportunidades. Y voy a decir algo que de pronto no sé si cabe decirlo, somos muchas, una cantidad muy grande desde hace muchísimos años de madres, mujeres, cabezas de familia, en donde estamos completamente desprotegidas y trabajando es un con reflejo de las una uñas, mala gestión del gobierno. trabajando con las uñas, sacando adelante a nuestros hijos, porque desafortunadamente hay papás tan despatriotizados y tan malos padres que dejan abandonados a sus hijos a la suerte de la mamá. Y entonces ella le toca hacer 4, 5, 6 cosas, ser empleada, ser empresaria, ser ama de casa, ser mamá, ser psicóloga, ser de todo. Es muy difícil. Y ningún gobierno hace para que esas mamás haya una fuerza de trabajo y una ayuda. Pero el INA tiene todos un montón de inconvenientes. Allá en Colombia pasa lo mismo. El INA, más bien el INAMU. El INAMU. Porque el INA educa y está bien, porque el INA, comparado con Colombia, es el mismo SENA. El SENA, uno entra a estudiar, y yo he estudiado en el SENA, en donde solamente entrar a la plataforma y matricularse, y si hay campo, entre. Porque no cobra nada, porque ¿quiénes lo pagan? Los que pagamos impuesto, porque es parte del gobierno. Pero el INAMU, allá en Colombia no sé cómo se llama, una entidad para las mujeres, y el INAMU aquí, lastimosamente, yo lo hice cuando yo vivía en Alajuela y me fui para el INAMU para que me ayudaran y me dijeron, no, es que no la podemos ayudar porque usted tiene televisor, usted tiene estufa gas. Sí, como si eso representara un tipo de comodidad. Pero es que estoy muriéndome de hambre, es que necesito trabajar. Es que una cosa es tener una vida digna y la otra es Entonces el INAMU quiere aparentemente ayudarles a la gente pobre, de absoluta pobreza, en donde no tengan ni siquiera un piso digno, sino que sea de barro. Entonces cierran mucho el círculo de gente seleccionada para... Sí. Y por ejemplo, en el caso de mi hija, hay muchas mamás que tienen que pagar alquiler, dejar de comprar cierta cantidad de cosas, principalmente alimento, vivir una situación mes a mes, pagar servicios, porque hay que pagar el techo, porque uno no se puede quedar sin techo, y el INAMU dice, no, es que usted tiene mucho, no le podemos dar. O sea, ¿de dónde está sacando? Digo, comparado a quién es mucho. Sí, comparado con quién, exacto. Y allá en Colombia ese tema, digamos, de ayuda a madres solteras y todo. Bueno, allá... Ya comentaba que es una que hay que con las uñas. Sí, pero digamos, no se ve nada, de verdad, nada de ayuda. Bueno, la verdad es que yo he sido beneficiaria, y en estos últimos 4 años he sido beneficiaria porque desde hace muchos años, hace más de 25 años, nació un programa de vivienda de interés social donde el gobierno le da subsidio de vivienda a las familias de pocos recursos. Eso venía solamente de 1 a 2 salarios, de un salario, y con el tiempo lo han aumentado hasta 4 salarios mínimos para que tuvieran un beneficio, para que se tenga un beneficio. Yo tengo un recurso, el gobierno me da otro, yo completo y pido un financiamiento y con eso puedo adquirir mi vivienda. Entonces yo no estoy pagando alquiler, estoy pagando mi vivienda, que ya es un monto más cómodo, y no tengo que, como en un saco roto, echar en un alquiler y que nunca va a ser mío. Pero yo estoy en un saquito donde estoy, y yo sé que cada vez va a ser mío hasta el día que yo ya libere mi deuda, y mío me queda mi vivienda, ¿me explico? Pero fue con ayuda del gobierno. El gobierno también ayuda a los brinda pymes. Buena ayuda el gobierno. En los pymes, aquí yo sé también que los pymes los ayudan, también piden muchos requisitos, hay que ser coherentes. Es que no han sabido regularlo, es que uno ve y por tanta burocracia que hay, todo lo que hacen al final es hacer de un proceso que podría sonar de lo más primermundista un dolor de jupa. Sí, porque piden una cantidad de requisitos. De cosas que uno, yo no sé ni qué me está pidiendo, nada más déme la hora. Que es muy difícil que las personas cumplan. Por ejemplo, mi hija estuvo pidiendo un auxilio para su empresa, un pymes, y le mandaron a hacer una cantidad de papeles.
Y casi que pues, espérese que eso es un sorteo. El sorteo y no le tocó. Le Y tocó a sí Luis hicieron Guillermo. llenar un montón de papeles. No, por favor, no jueguen con la vida, ni con la salud, ni con el bienestar emocional claro, de una claro. persona que necesita trabajar y necesita seguir adelante. En Colombia hay muchas ayudas, muchas. Lo que pasa es que yo ya en este momento no las estoy como viendo porque primero yo ya pasé mi edad laboral, entonces no las veo mucho, pero en mis familiares cercanos he visto que les han hecho algunas ayudas. Entonces no sé hasta qué punto sea efectivo, pero yo veo que es más funcionable allá. Viendo hacia otro tema, tal vez más de cara a la curiosidad, porque es cierto que Bogotá es una ciudad muy importante, es una ciudad muy, muy, muy emblemática. Nada más viendo uno que tal artista hace un concierto y las ciudades a las que va son Buenos Aires, Bogotá, Medellín y Ciudad de México. Ajá. Y eso es tour por América, según Sí, ellos. sí, O sea, sí, ya sí. se comieron todos los demás, pero ya según ellos todo eso es gracias a Latinoamérica. Entonces, viendo eso, ¿en qué años fue que usted estuvo viviendo en Bogotá? Desde que nací. O sea, ¿desde Hasta- qué año estamos hasta- hablando? 1963, ya me hizo la cuenta. 1963 viviendo en Bogotá. O sea, que para 1973, 10, 83. ¿Cómo era en los 80 vivir en Bogotá? Ay, ¿Cómo para mí se fue veía? Para mí fue una época de abrir los espacios y la mente porque yo iniciaba laboralmente. Y fijo, Era todos una de pollita traje. de 22 años. Sí, en Bogotá. En Bogotá siempre ha sido muy frío, muy frío. Y con el tiempo, por el clima, por el calentamiento global, se ha calentado un poquito, pero siempre muy frío y lo que hablamos del centro de Bogotá, es una ciudad a nivel de vestuario muy formal. Donde Sí, grandes marcas de sí, ropa formal salen de Bogotá. yo que trabajé durante varios años en el centro, yo, a pesar de que también vivía en el centro, pues yo vivía a 4 cuadras de la oficina donde yo trabajaba. En centro de Bogotá. Pleno centro de Bogotá. Plena gran metrópolis suramericana. En pleno centro yo vivía y trabajaba a 4 O cuadras. sea, en el Los Ángeles de América Latina. Algo así como llegar a la Quinta Avenida en Nueva York. ¿Cómo era esa época, digamos, la gente? ¿Cómo era? ¿Cómo se veía? ¿Cómo contenta? vestía? ¿Qué escuchaban? ¿Qué hacían, digamos, afuera para, digamos, como recreativo? Como la gente que sale, no sé, aquí en la calle a hablar, pero allá... No, lo que pasa es que Bogotá tiene muchísimo lugar a donde ir a recrearse. Hay muchos parques. Están el Sí, a mí me han dicho eso. Jaime Duque, está el Parque Nacional, el Parque de los Novios, el lago, Timisa. Bueno, la verdad es que se me olvidó. Pero eso es más tirando hacia lo turístico o hacia lo que, por ejemplo, uno en Recreativo. Costa Rica diría, jale al parque de diversiones. Por ejemplo, ir jale al Simón Bolívar y que creo que es un parque. muy grande, Ah, ok. en donde también hacen conciertos. Es el Central Aquí Park hay de uno. Bogotá. Como el Central Park de Es la Bogotá. sabana de Costa Rica. Sí, exacto. Ah. En donde hacen conciertos, también hay ciclovía, también hay tenis, basquetbol, fútbol, voleibol, bueno, una cantidad, y hay campeonatos, también está el salitre, también hay campeonatos deportivos. En Bogotá hacen algo que en el día del deporte cierran una calle para que la gente haga deporte, algo así, ¿no? Se llama se llama el Septimazo, y ese Septimazo empezó con el gobierno de Antanas Mocus cuando él fue el alcalde de Bogotá, en donde la gente que sale al exterior se da cuenta de la idiosincrasia y los movimientos de otras ciudades, y nosotros como Costa Rica también somos copietas de lo que hace el exterior. Ajá. Entonces, si en Estados Unidos hacen una versión de algo, en Colombia lo quieren hacer. No, pero es que copiarlo en San José y copiarlo en Bogotá son dos cosas Lo que completamente yo sí había diferentes. escuchado es que, digamos, porque en el colegio yo tenía un compañero que era colombiano. Entonces el mae expuso, ¿verdad? Se murió. Todo de él. Él dijo que allá hay demasiada celebración, digamos, que hay un montón de días que se celebran cosas específicas, ¿ya? Y que la gente sale a la calle y que fuegos y que carnes y que cómo es eso, ya digamos las celebraciones que hay. Bueno, que lo se que pasa celebra. es que yo te iba a decir era sobre la carrera séptima. La Ajá, carrera ajá. séptima, en primer lugar... Que la gente no vaya a sobre creer que la carrera séptima es una carrera de Es una correr, carrera, sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, la De carrera Carlos, séptima digo.
una dirección que queda sobre una calle. Es que allá es sí la se Cámara. saben ubicar. Allá Porque sí todo saben lo dar manejamos direcciones. en números, sí, nosotros no decimos por mojones, Topando ni por con el malla. perro echado, ni nada, no. Vea, usted llega a la piedra que aparece un perro. Por la vaca ahí. Y le pregunta al indigente de la esquina dónde queda mi casa. Sí, Él sabe. allá, digamos, si nos ubicamos directamente en la Plaza de Bolívar, la Plaza de Bolívar queda entre la carrera séptima y la calle octava, Y eso es centro. en pleno donde nació Bogotá. A los diablos. La Plaza de Sí, por Bolívar algo se fue llamará. donde nació Bogotá, donde estuvieron las 12 chocitas con la iglesia, en donde estuvo San Bartolomé. Sí, la típica configuración de conquista americana de... Exacto. Y en donde iglesia, se ha plaza. desarrollado todo lo de Bogotá. Anteriormente fue Plaza de Mercado. Después pasó a Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar se ha modificado mucho. Y todas las manifestaciones, todas las celebraciones, todo lo que se inventen en Bogotá llega a la Plaza de Bolívar. Porque es el eje central de la capital. En donde está la zona, la Candelaria, que es la zona colonial, en donde encuentras callecitas, casas en adobes, casas en bareque, estrechas, calles estrechas, donde le llamaban el chispero, porque era donde subían las mulas y caminando por las piedras chispeaban. Hacían un Entonces chispero. se llama el chispero, pues llaman, a alguna le dicen el chispero. Unos artistas para poner nombres. Aparte de eso, es la parte más antigua de Bogotá. Sí, que Es la por parte. ende, fijo, también es la más antigua de Colombia, una de las más antiguas. Sí, una de las más Porque antiguas. fijo, las más antiguas están de cara a la costa, viendo hacia el Atlántico, que es por donde iban llegando los españoles. Pero bueno, ya, ok, como ya volviendo a la raíz del tema, entonces se podría decir que el ambiente en Bogotá de los 80 era... Entonces uno de los ambientes era sobre la carrera séptima. La carrera séptima está sobre la carrera séptima está el Palacio de Nariño. El Palacio de Nariño es donde se hospeda el presidente. Ah, como la casa presidencial. Después de la casa del presidente del Palacio de Nariño, caminando hacia el norte, llega a la Plaza de Bolívar. Ajá. Todo esto sobre la carrera séptima. Claro, no quiere decir que las otras calles no existan, pero es como la Es vena la principal. calle. La carrera No es una principal. calle, es la calle. La carrera principal sobre la carrera séptima, donde se mueve todo. Está el Teatro Colón, está el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, está el Parque Nacional. Ya el Palacio de Nariño queda en la carrera séptima con calle séptima norte. Y Así llevada se da una dirección. hasta la carrera séptima, Le hasta llegué, con calle llama. 45 20 llega a la minutos le calle llego. 26, en donde si tú llegas a la carrera séptima con calle 26, llegas al edificio de Colpatria, que era los más altos. Si el que se pierde es un... Y en el Parque Santander, que es un parquecito muy chiquito que queda sobre la carrera séptima en la calle 16. Y yo vivía en la carrera 12 con calle 16, a 4 cuadras de la Plaza de Bolívar y del Parque Santander. Richard, si yo le digo dónde queda el Teatro Nacional de San José, ¿usted cómo me dice dónde queda? El Teatro Nacional. Entre la calle Sí, Segunda y la avenida a la par de la Central. avenida. ¿Cuál es la avenida? Alfaz, la avenida Avenida central, Segunda. enfrente de la estación del Atlántico, dijo. No, el Teatro Nacional no queda al frente de la No, Estación pero del está la avenida central y al final de la avenida central, o sea, después del parque, el parque central. Mejor tranquilo. No, Después usted de- vaya a la por esa par y se de- lo topa. Ma, está la parte del parque central. Siga recto por esa calle, en algún momento va a toparlo. Pero, ok, vea, estamos a ¿cuánto de dejar el país? ¿A 8 días? 8 días de dejar el país, ok. ¿Cuál es su opinión de corazón de Costa Rica ¡Wow! a una semana antes? Sí, porque para venirse a vivir a Costa Rica, o sea, sí, Costa Rica es muy bonito y todo, pero yo no dejo, o sea, yo veo Colombia, veo Costa Rica y con todo el cariño del mundo que si yo hubiera nacido en Colombia y vuelvo a ver a Costa Rica, diría lo mismo que hoy, que yo vuelvo a ver a Colombia y digo, yo me quedo en Costa Rica, pero fijo, si hubiera nacido en Colombia, yo diría, no, hombre, me quedo en Colombia. Entonces, para alguien de Colombia irse a vivir a Costa Rica y decir, no, promete más Costa Rica, ¿por qué? ¿Qué tanto hay acá? Lo que Sabemos pasa- que hay mucho, pero ¿qué tanto? ¿Qué es lo que uno También ve? sabemos que no hay lugar como el hogar, ¿verdad? Dijo. Sí, definitivo. Dijo en algún, Woody eso, en ¿no? en algún momento hablábamos con mi hija que ella se quiere regresar a Colombia. Ella es colombiana, se quiere regresar a Colombia. Ella pero había sido modelo de Dior, ¿verdad? Yo eso me lo averigüé. de Christian Dior. Había sí, sido, eso usted no lo sabía, Ah. había sido modelo de Dior. de Christian Dior. De la cara del embajador de la marca Mbappé, Sara. Sí. El Wow. podcast 7, ahí lo pueden ver, fue 7. Sí. Lo de Dior. No sé.
Bueno, ahí está el clip. Cuando sacó el perfume que se llama el Poporo, que es un cuello dorado y con barriguita, y todas las modelos, incluyendo mi hija, eran vestidas y pintadas de dorado, maquilladas de dorado, el cabello teñido, todo por Shakira. de dorado, todo era dorado porque el emblema de él es dorado. Bueno, Ajá. dime. No. Es que tengo otro de esos fragmentitos que voy sacando de investigación, pero más adelante. El caso es que ella, al decirme que regresa a Colombia, es eso, regresar a su país. Y obvio, ella añora su país porque duró 20 años, 19 años viviendo allí y en pleno centro, como les estoy diciendo. Entonces ella vivió una etapa bonita. Y ella fueron los 90, ¿verdad? Entre 80 y 90, sí. O sea, ella estuvo escuchando full... Todos los 80 y full todos los Nirvana, 90. Metallica, todo cuando estaba en su auge. Y los enanitos verdes y también ¿cuál es la canción del suéter amarillo del Ford Fiesta? El suéter amarillo. Del polvo pica pica. Ellos son los hombres G. Y eso fueron los 90. Mamá, devuélveme a mi chica, qué buena. Te reportarás Carás entre polvos pica pica. Qué buena pieza, esos son los 90. Sí, eso fueron O sea, de los finales de los 80. Imagínense que eso estaba sonando cuando la hija Doña Nubia estaba en pleno Bogotá Centro. ¿Era usted, sí, en esas épocas de fiesta, sí, iba a bares, iba a bailar, iba... No. Yo tuve una infancia un poquito adulta, diferente, y me hice mamá finalizando mi adolescencia, y por ende me tocó remangarme para cuidar a mi hija y vivir la vida y abrirme campo en la vida porque fui mamá soltera. Lo que se conoce coloquialmente como se tuvo que morder. No lo sé. No lo sé, me imagino. Sí. Usted y yo sabemos que sí. No lo sé, me imagino que sí. En todo caso, tuvo que moverse a huevo. Sí, me tocó. Entonces, a medida que fui trabajando, fui conociendo personas, y entre esas personas conocí a mi compañero, que fue abogado, y a razón de él empecé a conocer muchas cosas y ya pude viajar, ya seguí estudiando, ya hice otras cosas, me regaló el apartamento del centro, me fui a vivir al centro. Entonces ya Alexandra, mi hija, tenía 4 añitos, casi 5, cuando lo conocí a él, y prácticamente de toda la vida lo vio a él, ¿verdad? Entonces, pues la vida de ella fue un poco diferente cuando empezó a crecer, pero yo no tuve la vida de ir a bailar, ni de ir a parrandear, ni tener amigas ni compañeras del colegio, no, porque no hubo tiempo. No hubo tiempo. Primero estaba la crianza de mi hija. Y también dentro de todos los fragmentitos que yo tengo recopilados de información, tengo que hay una anécdota suya donde usted conoció a Shakira antes de que Shakira fuera Shakira. En Barranquilla, yo viví en Barranquilla en el año, ¿qué sería ese? ¿90? Ella es de ahí, ¿verdad? De Barranquilla. Barranquilla es, no sé si exactamente de Soledad. Si tanto que juega de vivo, pero es de Barranquilla. Que no se me vaya hablando en inglés en las entrevistas, como la vez pasada. Shakira, in English, please. Varas. En Barranquilla, en las fiestas tiran que son bolsas de orines a los carros, algo así. Ay, me pasó en la batalla de Flores. ¿Cómo así? Primero lo de Shakira, primero lo de Shakira. Bueno, a mí me ofrecieron un trabajo por medio de la alcaldía de Barranquilla, que se estaba lanzando otro político a alcalde. Entonces yo estaba de las narices un poco mal. Entonces me ofreció una persona que me fuera a hacer campaña para el candidato, y que si él ganaba, pues me iban a dar un puesto. Lastimosamente el personaje no ganó, y con las mismas agarré maleta y me regresé a Bogotá. En bus, 24 horas, porque eso se demora el bus, desde Barranquilla a Bogotá, 24 horas. ¿Es muy común ese viaje? No es común, pero la gente que lo hace, ni modos, porque si no tiene plata para avión, tocan en bus. Bueno, es que si hay avión el que agarra bus, porque ni modo. Porque no hay de otra. El caso es que cuando en esa convivencia de unos meses, que fue de octubre a marzo, yo salía, y no deja de pronto la gente de hablar, los vecinos y todo eso, y vimos a lo lejos a la mamá de Shakira.
Y en ese caso me dijo la señora donde yo vivía, mira, ella es la mamá de Shakira. Y Shakira entraba, una muchacha muy bonita, morena, cuántos años? acuerpada, 17. Una Shakira de 17 Sí, pero en años. sí Como ya 17. tenía, No, digamos, mentiras, como familia. tenía, 13, 14 años tenía Shakira. ¡Ah, los tenía diablos! 13 o 14 años, porque después de eso fue que ella grabó el primer disco que se hizo conocer, que fue Magia. Y ella sí se Sí, llama porque fue Shakira. chiquitilla. Ella, no, ella no se llama Shakira, ¿Cómo se- ella se llama Revelación. Revelación, I don't know, remember. Bueno, No, pero el Shakira sí es como... sí, es el nombre artístico. Es parte del nombre Pero de ella. 13, pero no me acuerdo. 14 años. De 13 o 14 años. Una muchacha Una bonita, chiquita. morena, Una de chamaca. pelo negro, todo esparnancado así, una melena muy linda. O sea, que solo muy viéndola bonita. así uno decía, sí, esta chamaca va para algo. De pronto en ese momento no lo vimos, pero cuando ella ya grabó Magia, sí vimos el potencial de ella y sí, va para algo. Lo que nunca nos imaginamos que fuera a llegar hasta el punto Bueno, en es que, llegó. bueno, Shakira también todo el mundo sabe de Shakira, o sea, es como la primera gran artista pop de Colombia, pero hoy en día tal vez lo tenemos como muy normal, porque hay un montón de artistas ahorita, más que todo de reggaetón, que yo no escucho, pero no vivo debajo de una piedra, entonces sé que son de Colombia. Bueno, yo tengo parte de los fragmentos, dentro de los fragmentos, que tal vez no sea un fragmento que a usted le encante mucho, pero tengo dentro que hay, a ver si me acuerdo bien, el que en su momento hace muchísimos años fue su esposo, actualmente tiene una casa que él es vecino de J Balvin. Ujú. Que él vive, es que yo sé, él vive, bueno, no vive, tiene una casa en un lago muy famoso de Medellín donde suelen hacer esos paseitos en lancha, todos pedorros. ¿Y a qué es? Vea, allá vive J Balvin. Y bueno, por acá vive el ex esposo de doña novia María Osorio. Entonces, eso es un fragmento interesante, que es que allá en Colombia la música, o sea, está fuerte, o sea, está... J Balvin, usted sabe más de esa vara. Es que la verdad yo me preparé cero No, con eso, o sea, porque no me voy a informar de no, eso en la vida. No, pero sí sé que Maluma es de No, pero sí sé que de Colombia toda la vida Creo han que es salido. bogotano, creo que es bogotano. No, pero digamos, de ese tema no, digamos, reggaetón no, pero sí sé que de Colombia toda la vida han salido demasiados artistas, Sí, pero sí, sí. demasiados, Que de de hecho, todos. vamos a poner cumbia, ya que está. Ya que Oiga, está pero sonando. no respondió mi pregunta. Una semana antes de irse de Costa Rica, ¿qué opina? Ah, cierto. Bueno, real, sí, gracias por retomarlo. Bueno, la verdad es que yo llevo con todo mi corazón a Costa Rica. Yo hace 20 años que llegué por primera vez, lo vi como muy atrasado, lo vi como esas calles no me gustan, esos caños no me gustan. Y con la música. Ajá. No me gustan. ¿Quién fue la que entró a Goyo buscando pollo? Hago yo, ay, no lo sé. Hay una, bueno, yo tengo en la investigación que usted o su hija entraron a Goyo buscando pollo frito. Ay, no tengo ni idea, sería yo maestro, no recuerdo. Pero es No que lo normal le recuerdo. ponen un Goyo, Goyo con un gallo, sí. Eso fue cuando llegaron. Sí, la verdad, cuando yo llego aquí a Costa Rica fueron varias cosas. ¿En qué año? Empezando Para entrar en contexto. el 2001. 2001. Yo llegué el 13 de octubre del 2001 para el nacimiento de mi nieto que nació. Todavía estaba bonito Costa Rica. Todo ¿sabes? estaba Bueno, quién bonito. sabe. Más o menos, más o Yo- menos. no existía. Y hasta tuve un recibimiento hasta simpático, porque aunque yo había venido, Esperanzador. no mentiras, yo había venido 9 meses antes y me recibieron también muy bien, porque 9 meses antes vine, estuve 20 días y nos abordaron de comida y de atenciones en esa Como ocasión. para una probadita, a ver cómo estaba el país. No. a ver Fue la cómo- primera impresión de Costa Rica, en otras palabras. Sí, fue la primera ¿Y impresión. fue como impresión de turista o sí Sí. se llevó como el Sí, ok, no, de turista. bus, calle? gente? No, de turista, porque afortunadamente no tuvimos que coger buses. A donde quiera que íbamos en carro. Y íbamos con la pareja de mi hija, íbamos siempre. Coger carro en 2001 en Costa Rica. ¿Usted sabe qué estilo? Con esos zapatotes. ¿Usted se acuerda los DC viejos de 2001 que se usaban antes con las chemas largas que eran como togas? Puro el video de Ello y Taiga. Sí, ¿Sabe sí, cuál sí, es? sí, 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 sí.
Pero bueno, sí, entonces Costa Rica en esa época sí estaba como Bonito. ¿qué le parecía, digamos, ya viniendo de un país No, en- sí, bonito, bonito. Inclusive hoy, después de 20 años, se ve que ha progresado, se ve que se ha aumentado. envejecido lindo. Y no solamente eso, Colombia también. Yo quedé impactada cuando llegué a Bogotá de regreso 13 años Sí, porque después. hace poco andaba, ¿verdad? Hace Sí. poco se volvió y... Sí, pero cuando estuve en Bogotá, aunque yo no volví a vivir en Bogotá, comparado, ha crecido tanto Costa Rica como Colombia, como Bogotá. ¿Crecido han de cara a qué? al desarrollo urbano. Han aumentado mucho Crecer las para arriba viviendas. los edificios Urbano. en vez de hacia los Edificios. lados. Sí, Que- mucho. que en Colombia, bueno, me crecido en imagino- tamaño. Ok, Sí, ok, sí, ok, sí, ok. Me imagino Ok, que en Bogotá también el tamaño... fuerte, El han tamaño habido en el que cambios. los edificios crecen hacia arriba. Sí, allá Hasta también- ahorita estamos viendo, o sea, nosotros en Chepe, ahorita vamos a Chepe, apenas vemos los primeros edificios que van levantándose hacia arriba. Uno, dos, uno. Ahí por es allá, tendencia por eso, allá. ¿verdad? Edificios, así, edificios, sí, edificios, un montón, edificios. un montón. Ellos tuvieron, bueno, en Bogotá se tuvo el edificio más alto de Latinoamérica durante unos años. Ya que que- fue el Bagatá. El Bagatá. Ya que estamos hablando de eso, digamos, la accesibilidad para la gente, digamos, de vivir en un edificio o en sí, digamos, la renta allá en Colombia, ¿cómo es? ¿Es accesible? Es que todo es depende del peleable? lugar, depende del lugar donde viva, porque allá vivimos de estratos y hay desde estrato 0. Colombia es muy, Hasta muy... estrato 7. ¿Cómo se podría decir? Clasista. Sí, La bien. gente en Colombia es, o sea, clasista por costumbre, no por ser mala gente. No. Porque allá sí es muy marcada la diferencia entre Las marcadas- alguien de baja economía y alguien de alta economía. Sí, Yo sí. que he Y ido, está esa sectorizado. vara uno se nota cuando entra a un estrato diferente. O sea, esa vara es un contraste en la cara Sí, de, sí. wow, voy entrando a un centro comercial y en vez de toparme carritos de supermercado, me topo Porsches, BMW, Audis, Mercedes, bolsas de las mejores marcas, que si Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci. Es Y de los mejores fuerte. supermercados. Y los supermercados que Un usted Carulla paga así nunca va a con la estar en el mente, sur. ¿sabes? Un Carulla nunca va a estar en el sur. Que es un carulla. Un supermercado. Ah, un palí. No. ¿No? No. Ah, ya te di, al Palí revés, es al un revés. gros- Un, palí es un son- grosero. ¿Cómo Un son más los por moles menos. allá? Súper inmensos, súper grandototes, Gigantes. llenos de tiendas de cualquier cantidad de ¿Son cosas. más grandes que los de aquí o...? No. Hay Fijo. de todo, hay de todo. Es que tiquicia, papi. Sí. Es una cosita Sí, sí, hay de bonita, todo. ¿sabes? Es una tío. Pero- Pero sí hay de todo, y comidas, y aquí, bares, y... Sí, de todo. Y hay Eh. zona rosa en donde hay cantidades de bares, donde ofrecen cantidades de comidas. Podríamos y decir que una zona rosa restaurantes. sería como una calle de la amargura. Para dar una no, idea. No sé si la calle de la Amargura va hasta ese nivel, pero es de ¡Ojo! de lo mejor que hay. Imagínense, si hay gente que dice que se hubiera pegado la fiesta en la calle de la amargura, imagínense, papi, ve a la zona rosa. No está ni siquiera a ese nivel. ¿Cómo acostumbra, digamos, la gente, cómo se toma la fiesta allá en Colombia? ¿Cómo se la toma? Ay, Dios, ¿cómo le dijera yo? La cumbia es de allá, tal vez haya gente que no lo sabe, pero la cumbia es colombiana. Y es emblemática. Es símbolo nacional y símbolo, todo. Sí, porque... Bueno, símbolo, no, pero es cultura. Sí, es cultura colombiana. Ujú. Emblemática en el sentido de que la suenan en la calle y... No, nunca se suena en la calle por escucharla. Siempre son en lugares cívicos, en presentaciones de colegios. Imagínese, aquí en la gente eso. en fiestas y Y allá aquí es la el- bailan y eso me ofendió. en Después de... presentaciones. Me ofendió Después que del himno a bailaran la bandera cumbia. suena una cumbia y la hora. No, ¿qué es eso? Sí, es como aquí algo del país, muy de la idiosincrasia de ustedes, y la sacan por allá a bailar reggaetón y le metan otra música en donde, ¿qué pasó? ¿Y por qué la cumbia es tan emblemática allá en...? Porque se ha dado a conocer a nivel mundial. Es que es, o sea, nace ahí, ¿verdad? La cumbia Sí, como sí, tal nace nace. ahí. Fijo, bueno, ahí ya no tengo contexto porque yo tengo contexto histórico de Colombia siendo la Gran Colombia, cuando Ecuador, Venezuela y Panamá pertenecían a Colombia, y después de la Gran Colombia, pero fijo, o sea, eso fue una evolución musical que fue desde lo más pequeñito hasta hoy, que suena lo que está sonando por allá, que no le subo porque copyright, pero siguiendo también con otro tema que para mí es muy interesante, yo que, bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta mucho entrar como en temas políticos, un poquito tal vez más de historia y todo, sin dejar de lado como el feeling de Visual Radio, pero a su vez como interesándome por esas cosas importantes de las que nadie habla, pero yo sí. Es el tema. ¿Puedo hacer la intro yo? Yo creo que va a ser el tema. Si no es el tema, va a quedar como un patazo. No, Y va a salir un clip de esa Sí, vara. no, obviamente, no. Pero Ya, creo hablando, que es el tema, preséntalo usted. O sea, Habla- cambia la música.
Porque Sí, no, sí, si es el tema, esta música no pega. Sí, no, por favor, es un tema de, obviamente, un poco más serio, pero digamos, ya que tenemos la oportunidad de contactar con una persona que lo vivió en carne y hueso, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron presentes en la época de... ¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Usted y por su ejemplo, hija? usted y su hija. Ah, ok. Porque ustedes estuvieron en los 80, 90 ahí en Colombia, Ajá. ¿verdad? Estuvieron presentes durante la época de Pablo Escobar. ¿Cómo fue eso? Mi hija estaba muy pequeñita cuando en ese entonces, porque eso fue en 1985. Aquí van, bueno, yo voy a abrir un paréntesis bien pequeñito para decir que aquí va a pasar algo que me hace mucha gracia a mí, es que a los colombianos les encanta hablar con nombres completos. Entonces ellos no dicen Pablo Escobar, dicen Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y luego dicen, hijo del político Barabam Bribim Bebum Bribim. Porque les encanta dar los nombres completos y pueden dar el número de cédula y donde viven de una vez. Entonces puede que aquí lo escuchemos bastante. O sea, en sí nosotros ya sabemos, digamos, todo, me imagino que La todo el mundo cultura está informado, popular. que esa sí fue una época, digamos, como muy turbia en Colombia en cuestión de política, en cuestión de todo. Pero digamos, en sí, personalmente, usted que vivió ahí, ¿cómo era el sentimiento de las personas civiles, digamos, qué fue lo que hicieron para, digamos, salir de esos problemas? ¿Qué fue lo que hicieron para quitárselos? ¿Cómo se veían, qué anécdotas cómo se veían hay? los problemas, digamos? ¿Qué vio usted, digamos, relacionado con eso? ¿Cómo fue? Pues, lastimosamente, cuando yo llego a trabajar en el centro de Bogotá, ya estaba el problema muy fuerte porque la guerrilla nace más o menos por la época que nazco yo, en el 63. Empieza a nacer la guerrilla. La guerrilla hace una alianza con narcotraficantes y en este caso fue con uno de los fuertes que fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, que dio a conocer lastimosamente mal a Colombia. Llegó a tener tanto dinero este personaje. Fue el hombre más rico del mundo durante un momento. Que ofreció al gobierno pagar la deuda externa en Colombia con la contraprestación que se cambiara la legislación colombiana, la Carta Magna, y quedara un artículo y un decreto en donde él quedara favorecido. Que eso Y eso- son palabras mayores, que o sea, eso la jamás- deuda externa de un país es, para que se hagan una idea, un parámetro tan relevante e importante que las palabras Producto Interno Bruto, que es todo lo que hay dentro de un país, cuánto vale, Ujú. se habla también directamente deuda externa, la deuda que tiene un país de 1.200 millones de dólares A Estados Unidos casi siempre. a Estados Unidos para construir un puerto O a de Inglaterra. exportación. Inglaterra que nos dio tanto armamento militar, o sea, estamos hablando de gastos, Lo que sea, medicinas. lo que ocupa un país lo que entero. Este mae quería Pagar la deuda, pero con unas condiciones demasiado fuertes, Sí, obvio. que era hacer unos cambios constitucionales y que jamás se iban a hacer. Entonces, como no logró persuadir al gobierno en ese momento, entonces empezó a atacarlo. ¿Y cómo lo empezó a atacar? En primer lugar, él llevaba muchos años siendo traficante de diferentes redes y de diferentes maneras, pero cuando ya prácticamente se le empiezan a cerrar el círculo porque lo persiguen y hasta cuando ya viene con esta situación, él se hizo, hablábamos ahora rato de los políticos, él hizo con el pueblo antioqueño y con muchos barrios pobres en que eso Antioquia, es Medellín. Eso era lo que le iba que en algunas sí. comunas en Antioquia, Él de ofreció mucha ayuda. gente pobre, él regaló casas a mucha gente pobre. Regalaba comida, mercados completos, ropas, zapatos escolares, útiles para los niños. Sí, hizo y campaña siempre política. a la gente pobre, porque eran los que podía comprar para cuando él pretendiera que en la Carta Magna lo aceptaran para mandarse como político. Los que y más que necesitan quedara darles como lo mínimo. presidente y hubiera sido Sí, la prácticamente fue una catástrofe táctica para ganarse al público. para ganarse, porque eso es lo que hacen la mayoría de los candidatos, ganarse la gente con pesitos
para que lo manden para después él hacer zafarrancho. Para que lo El tengan caso- identificado por si a alguien se le El ocurre. caso Porque eso pasa. es que cuando ya el gobierno no le permite y le reduce sus posibilidades, empiezan a atacarlo, entonces él ataca también. Y con una manera muy cruel, muy Sí, porque terrible. él se metió en la vara que era guerra. Sí, Era y guerra. no solamente lo que era una guerra, hablemos como una guerra fría, sino era una guerra entre el gobierno, la guerrilla y Todos. los narcotraficantes. Tengo entendido. Inclusive Todo era plata. yo recién llegada aquí a Costa Rica, hubo un documental donde lo nombraban mucho, que un país que le vendió el alma al diablo. Un país que le vendió el alma al diablo, y yo quería mirar qué país era el que había vendido al diablo, y resulta que fue Colombia. Estaba en el triángulo del diablo entre el gobierno, o sea, no tenía salvación, entre el gobierno, los narcotraficantes y la guerrilla. Ese era un trío complejo. Un escenario típico de algún Horrible. Y país sí se de notaba África. mucho, usted, digamos, viviendo allá, sí notaba mucho de esos choques. Yo Sí. aquí tengo, No solo se lo notaba, sino los viví muy cerca. yo tengo una anécdota investigada que es que, hay, me parece que es 1 o 2 escenarios en los que directamente usted tiene contacto con cosas muy, muy claves en lo que a ese tema refieren y a lo que Richard menciona, y es que según la investigación hay 1 o 2 momentos en los que usted es víctima indirecta de un ataque de Pablo Escobar de cara al gobierno, pero es que él atacaba al gobierno atacando a la población Sí, también. colombiana para causar como esa impopularidad en los políticos y que... Y no solamente... Puede hablar del tema, obviamente, si se siente cómodo hablar del Sí, o sea, no está tranquilo. forzado absolutamente nadie, no No, sabemos aquí en qué tranquilidad, momento porque- llegamos a hablar de algo fuerte. No le veo que tenga algo, porque eso está dicho y yo creo que eso está hasta inclusive documentado y escrito de muchas versiones. ¿Cómo lo viví yo? Yo siendo una persona que trabajaba en pleno centro de Bogotá y vivía en pleno centro de Bogotá, vi y estuve en diferentes situaciones muy complejas que una de ellas, puedo hacer énfasis, una de ellas, gracias a que se quedó la ruta del colegio de mi hija, estoy viva, porque si no yo hubiera muerto. ¿En qué momento? En el momento en que pusieron un camión con 1.000 kilos de dinamita en el Palacio de Justicia, no mentiras, en el DAS, que era la entidad, como decir aquí el OIJ, porque querían matar a Miguel Maza Márquez, que era el ministro de ese momento, de esa institución ministro del de, DAS, por decirlo de así, defensa, ajá. de defensa. Y en ese edificio, en ese lugar, que queda realmente como a 1,5 kilómetros de mi apartamento, visiblemente lo veo. A lo lejos yo veía el edificio. Y siempre... O sea, desde la ventana de su apartamento usted veía. Veía el edificio a esa distancia. Y yo tenía que hacer unos documentos para entrar a trabajar y siempre le piden a uno acá en Costa Rica la carta de delincuencial. Ajá. Allá nos pedían el pasado judicial, en ese momento el pasado judicial, que era un carnecito en donde se lo sellaban a uno, le miraban antecedentes penales y le daban el paz y salvo para uno poderse presentar al trabajo. Yo tenía que estar allá a las 7 de la mañana porque yo necesitaba ese documento para irme a presentar a un trabajo. Pero resulta que mi hija se tenía que ir en la ruta de las 6 de la mañana que pasaba el colegio y por dormilona se nos hizo tarde. Entonces, ¿qué me tocó? Organizarla, llevarla hasta el colegio que quedaba a una gran distancia, tocaba tomar carro en Teusaquillo y después regresarme, terminar de organizarme. Me estaba terminando de organizar a las 7:45 de la mañana, abriendo cortinas y cepillándome en ese momento mis dientes porque ya estaba de afán, cuando ¡pum! Se escuchó la bomba. A las 7:45, yo tenía que estar a las 7 de la mañana en el edificio. Cuando yo veo el ¡pum! Y miro a la distancia, la imagen que ustedes ven en una enciclopedia de la bomba atómica es exactamente igual a la imagen. Un cráter y un hongo. Un hongo que se elevaba de tal tamaño que subía con un montón de tierra y fuego, subía, y el hongo, cuando yo empiezo a ver que eso se viene hacia acá, el susto más horrible porque esa tierra y ese polvo no había nada que lo detuviera.
y cuando yo veo que está cerquita me agaché. Y cuando me agaché, ¡prum!, rompió vidrios. Rompió, o sea, Rompió era, vidrios, rompió era cortinas. onda expansiva realmente. Es que fueron 1000 kilos. Y a 1,5 kilómetros que Y es quedó un nada. cráter más o menos de una O sea, cuadra usted de grande. lo que está O sea, lo que 100 está diciendo- metros de 100 diámetro. Lo que está diciendo es que los escombros de la explosión afectaron a un montón de gente. Alrededor de 1 kilómetro, kilómetro y medio rompió vidrios. Se oía como rompía los O sea, cristales y todo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando hay un temblor a veces uno logra como sentirlo con milésimas de segundo porque uno escucha Sí, cómo se mueve sí, y la viene tierra, hacia acá. Sí, y la tierra se escucha. Básicamente fue ver como una onda Y iba cuando arrasando yo lo- edificios No, pues, hasta que llegó al suyo. propiamente edificios no, porque no habían edificios que intervinieran, pero sí habían ¿cómo Sí, digo? más cosas. más bajitos, Ajá. pero que la onda las absorbió también y se escuchaban como quebraba vidrios. O sea, usted tenía que estar en Yo ese estaba lugar a las 7 de la mañana. a la hora, o sea, 45 minutos antes de que eso pasara. Tenía que estar allá a las 7 En de la ese mañana en el lugar en el que haciendo explota. haciendo la fila para pedir mi espasado judicial. Obviamente Y el por pillo no llegar sobrevive, tarde. no creo. Y por llegar tarde del colegio y alistarme para salir, estoy en el afán cuando ¡pum!, explotó. Yo me quedé, En sí, a la comunidad en la que usted estaba, ¿cómo la afectó ese? en todo sentido, porque en primer lugar, imaginen la quebrazón de vidrios. Sí, como es la quebrazón conversación de vidrios, los vecinos del mismo apartamento Sí, de sí, como acaba de el por qué es reventar lo que una dicen, bomba qué que es nos lo que explotó dicen todos los después vidrios. de eso. ya estábamos viviendo. Bueno, me O sea, confío. ya sabíamos que había sido un atentado. Porque en ese mismo momento que hubo ese atentado, hubo otras 2 bombas. Hubo a la vez. No recuerdo exactamente con exactitud en qué lugares. en otro lado. Pero en otro lado. Y eso lo hacían sincronizado para dispersar la atención de la gente. Y creo que fue una en el norte y otra un poquito más hacia el Sí, sur. era puro Y Medio esa Oriente, para esa vara, desubicar era- a todo el mundo. Pero antes de esa bomba hubo muchas otras bombas más en donde también fuimos afectados y fue una cosa loca Ajá. porque cuando ponían las bombas, y como vuelvo y lo digo, los ponían estratégicamente en diferentes sectores, y una de esas bombas, antes de esa, reventó una bomba. Yo he cosido siempre desde que del año 92 más o menos estoy cosiendo. Entonces yo necesitaba unos hilos y tenía que salir del apartamento, ir a la calle 12 con carrera octava para ir a comprar los hilos, Ahí que era donde venden los hilos. compraba, en donde los compraba. Y cuando yo ya iba llegando al sector, escuchamos un pum. El sonido de una bomba es muy seco y pum, suena durísimo. Y quedamos como cuando tú jugabas de niño a congelado, y se tiene que quedar quieto. En shock, Y no puede, y quedamos todos en la cuadra quietos. Nadie nos movía, y empezábamos solo a mirar a mover los ojos, y de pronto la cabeza, y de pronto uno, ay, vea, el humo viene por allí. Sí, No, sí, el a ver humo de está dónde por allí, viene de dónde vino la explosión. Y en ese momento hubo una explosión en la carrera 13 con calle 17, en la carrera 26 con calle séptima, cerquita del edificio Colpatria, y otra en la carrera, bueno, no recuerdo bien exactamente, pero muy céntrica también. Y la de la carrera 13 con calle 17 me afectó a mí porque casi que la revientan en la estación de gasolina. La reventaron como media cuadra antes de esa estación de gasolina, y al reventar, la onda expansiva rompió todos los vidrios de las alcobas, y la de la 26, no, era una cerca de la séptima, que otra de la séptima reventó los de la sala. Pues yo tenía 2 visiones, en la parte sur y en la parte norte. Sí, el apartamento No, veía hacia el directo, este y el digamos. este. No, hacia el este y el oeste, más bien. Y en ambos lados rompió los vidrios. Y al quedarnos sin vidrios, pues quedó el apartamento desprotegido
Aunque yo estaba en un sexto piso, entonces Pero no ahí había el viento problema. que El viento. entra. Nos tocó dormir en el baño esa noche, porque fue por la tarde, porque el viento y el Porque frío es el era único tan- lugar que no tiene y ventanas. que Y es no tenía- Bogotá, o sea, es helado. Entonces decían que nos daban un seguro, el gobierno nos iba a dar un seguro para reparaciones, mentiras, pura paja, nunca nos dieron nada. ¿Qué nos tocaba? Ir a las vidrierías a comprar. Entonces, el Sí. fenómeno vivido era el rompezón de vidrios, que a la larga eso era lo de menos. Lo demás era que los vidrios cuando caían accidentaban más Sí, gente, claro. rompían a más gente, lastimaban a más gente y hubo muchos heridos porque la onda de quebrazón de vidrios era tanta que la gente tenía que refugiarse rápidamente evitando que cayeran vidrios. ¿Por qué? Porque se los podía degollar, romper. Sí, eso debió haber sido una tensión constante porque Todo no el se tiempo. sabía en No. qué momento ¿En podía qué llegar a momento? explotar una bomba. Vivíamos paranoicos de cualquier sonido, preocupados de alguna Pa- hora. Exacto, para eso los que es- tienen a Pablito como ídolo, no sé qué, porque ahorita está muy de moda el tema y porque le sacaron Sí, una serie sí, y andan sí, camisetas. sí, Papi, sí. ese mae no hizo nada bueno por este mundo. Sí, no, y aquí nada. tenemos el testigo No, vivo nada. de que ese mae, si hubiera mejor no nacido, hubiera sido muchísimo mejor. Sí, real. Mucha serie de Netflix y todo, pero Hitler tiene sus series Lo que pasa es que, y no significa que el compa sea muy buena nota. lastimosamente en nuestro país colombiano lo han dado a conocer con unos temas muy feos, muy difíciles, como son la prostitución, la drogadicción, los narcotraficantes. Es que es lo que le gusta a la sociedad ver. Gravísimo. Eso es lo que le gusta a la gravísimo. sociedad ver. Porque Lo que vende. más allá, Lo más que vende, allá de exacto. eso, y Julián lo citó ahora rato, nosotros no somos narcotraficantes, no somos drogadictos, ni somos prostitutas en Colombia. Somos mucho más que eso, somos gente trabajadora, somos gente empeñada Artistas hasta musicales. adelante, y que de eso se ve Juanes, Shakira, Maluma y tanto Carlos Vives. Tantos artistas colombianos que han sacado adelante a Colombia, pero que le hacen más énfasis y más reconocimiento Al morbo. a un Paraíso sin tetas, o a un Pablo Escobar, o a unas prostitutas que se desnudan porque dan a conocer. Y lastimosamente yo aquí en Costa Rica tuve que llamarle la atención a un jefe mío, porque yo trabajé aquí, a un jefe mío cuando me dijo, entonces, ¿qué, parce? Le dije, a mí no me falte el respeto, porque los parces son los drogadictos. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra parce? De controlar una Parce. parcela Eso es para muy- eso es muy vender importante droga. porque se dice mucho en la calle. Es una división de un terreno, es la palabra técnica de una división de terreno. Y los drogadictos en Colombia, los llamados compas o ñeros o Parceros. los parceros, son las personas que comparten el pedazo de andén del drogadicto, La y es parcela el parcero. Entonces del es mi terreno. parcero. En este momento somos tres, por decirlo vulgarmente, tres parceros que estamos compartiendo el mismo lugar. Y nosotros no somos drogadictos, nosotros no somos viciosos, nosotros no somos delincuentes. ¿Me explico? Ujú, Así de sí, que sí, si una persona que no tiene el conocimiento de una palabra jamás debe de decirla. Eso es muy importante porque yo sí veo que en la calle sí, digamos, o por ejemplo, mucho amigo, porque yo sí conozco mucho colombiano, mucho amigo colombiano siempre entre ellos se dicen parcero y parcero y parcero y parcero. Que Sí, aquí, que porque allá. se hizo un vocabulario, una jerga Urbana. generalizada, urbana, En la que ya casi no le dan ni que importancia no conocen al la significado. raíz, no conocen la raíz de la palabra y no conocen el por qué nació esa palabra parcero. Y es que el parcero pueda que lo digan de compañero, pero hay otras maneras de decirlo, no necesariamente que sea parcero. Y de igual manera, bueno, tocando este tema incluso de todo lo que es Pablo Escobar, porque ahí usted sacó la de la explosión en el equivalente al OIJ colombiano. Ajá, el DAS. Y también la segunda que es cerca de la gasolinera, que esos son Ajá. dos. Pero es que yo tenía, o sea, sí, yo tenía dos posibles, pero una no era la de la gasolinera, una era en un centro comercial. No sé si esa anécdota es suya o de su hija. Tal vez fue de mi hija. Ok. Porque aunque, pues la verdad es que nosotros vivíamos en una época tan difícil que, como les digo, desde los años 60 que hubo la guerrilla y de los 80 que se explotó realmente lo que eran los narcotraficantes,
que se unieron, hicieron alianza porque los narcotraficantes les compraban las armas a los guerrilleros para hacerle contrapeso. Sí, porque Pablo Escobar era del militares. cartel de Medellín. Ajá. Y ellos tenían como enemigos al cartel de Cali. Imagínate, porque entre ellos, O sea, obvio, porque es como la competencia entre negocios, ¿verdad? Sí, porque la gente dice el triángulo del infierno, no sé qué, lo de... Pero está incluido ahí el Pero gobierno. es que ahí, o sea, no solo es narcotráfico como si... Porque hay gente muy ignorante que cree que, ay, sí, drogas, cocaína y no sé qué, sí, pero es que el narcotráfico es más que un drogadicto en la esquina metiéndose algo. Narcotráfico Sí, es una red de ventas y organización control de gigante zonas al total. punto en el que Estados Unidos era el mayor comprador de cocaína colombiana y ese dinero era tanto como me parece que era el PIB anual también de Colombia. Ujú. Era una cantidad ridícula la que entraba, pero también, Toda o sea, ilegal. Ajá. hablando de este tema y sobre esa época y todas esas cosas que es vivir como a carne propia una situación que se nos ha vendido tanto con morbo y todo, hay una que por dicha nunca se vendió con morbo porque en su momento cuando sucedió se supo controlar y poner como un tema serio desde el día 1 y hoy en día incluso es tal vez un poco sensible a hacer bromas con ello. Es el tema en el que el momento en el que tumban las Torres Gemelas en el World Trade Center de Ajá. Nueva York. Ajá, en el 2011. Yo tengo... En el no, 2001. Pero es que se confunde porque es el 11 de noviembre, que es el mes 11 del 2001, que es un 1. No, septiembre. Fue el 11 de septiembre. Fue de septiembre. Sí. Entonces, Sí. más confundido todavía. Entonces, yo tengo que... Usted vio la noticia en vivo de ese acontecimiento. Las vimos por televisión. Sí. ¿Cómo es ver algo que ahorita se conoce como historia moderna súper importante y es aparte? Aquí me meto otra vez en un poquito de historia, pero es inevitable hacerlo, me encanta. En lo que es historia, el Estados Unidos solo ha tenido en su vida 2 ataques en suelo nacional, que es el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, hace un chorro de años, y el ataque al World Trade Center En los 40. por parte de Osama Bin Laden y... ¿Cómo se llamaba el grupo terrorista? Era Al-Qaeda. Al-Qaeda. Que ataca con 2 aviones el World Trade Center, con un avión el Pentágono, que nosotros puede que tengamos otro invitado que nos pueda hablar sobre ese ataque, no digo más, y unos 2 aviones más que afortunadamente gracias a los pasajeros lograron caer antes de que alcanzaran sus objetivos. Pero ¿cómo fue ver eso en noticias? Porque hay muchos relatos de gente que lo vio en vivo y todo y dice, es que yo creí que estaban pasando una película. Sí, realmente se vio así, como si fuera una película. Yo en ese momento estoy en pleno centro en Bogotá, caminando por las calles con 2 hermanas mías. Entonces, la gente... Voy a hacer un paréntesis. Todo mundo que ha vivido ese momento se acuerda de ese nivel de detalle. Todo mundo dice, yo estaba haciendo esto, hacía sol, hacía no sé qué, no sé cuánto. Porque fue tan impactante que uno enmarca el momento... ¿Cómo fue que recibí la noticia? Todo. Sí, entonces, todos los detalles los considera. Nosotros íbamos hacia la 7ª, íbamos subiendo por la calle 18 y hay unos restaurantes allí. Entonces, los mismas gente que estaba mirando las noticias estaban aglomerándose a mirar la televisión y las noticias. Entonces, Escena full película. hicimos un comentario como se ve, la gente está como loca mirando películas a esta hora. Debe ser algún partido de fútbol. Pero como los típicos televisores que ponían a vender y que estaban transmitiendo al mismo tiempo. Y los restaurantes siempre tenían un la televisor típica para ver soda con el televisor de las noticias cajita. y aparte de eso el partido. Entonces creímos que era un partido de fútbol. Sí. Pero resulta que hubo un señor que salió en el restaurante y dijo, no, ¿cómo es posible que los aviones se hayan metido o un avión se haya metido, algo así, que quemaron las Torres Gemelas? Y yo tenía un cuadro de las Torres Gemelas. Entonces, cuando yo me devuelvo para mirar las noticias, llamé a mis hermanas para ver. Entonces yo me quedo mirando la imagen, la televisión, y dije, eso es una película. Cuando una señora dijo, no, es que en Estados Unidos están atacando las Torres Gemelas. Y en ese momento que ella me está diciendo, están transmitiendo cuando yo vi que se le metió el avión al edificio y yo dije, no puede ser, esto es una película. El segundo. Sí, no puede ser. Y quedamos asustados
Y claro que sin palabras no sabía, no. Entonces yo enseguidita pensé en mi hija porque estaba embarazadita y dije, ¿cómo puede estar recibiendo ella la noticia? Y claro, ya también como locutor era su compañero, entonces ya también sabía la noticia y le dijo, prende el televisor. Y cuando ella miró el televisor, yo ¿qué quiere que mire esa película? Dijo, no, ninguna película. Sale en vivo a la derecha. Sí, ¡buah! en vivo. Entonces fue muy impactante ver esas imágenes, cómo se metían ese avión y así se introdujo como cuchillo en mantequilla. Sí, como si nada. Ahí es donde uno tal vez se da cuenta de lo frágiles que son las cosas cotidianas, como un edificio, las cosas cotidianas como un edificio, un avión que uno tal vez ve como un mero armatoste, pero al fin y al cabo eso pega y se achucharra y queda vuelto nada. O sea, sí fue impactante la noticia, sí llegó a Colombia, o sea, sí. Como no llegó, llegó a todo el mundo, a todo el mundo. Y así, yo me imagino lo que fue también el llegar a decir, ¿y ahora? Porque, o sea, Estados Unidos, mentira que en 2001 no se hacía respetar como se hace respetar hoy. O sea, es Estados Unidos, uno piensa, ejército, de una, así. Entonces, no sé, yo tal vez en ese momento hubiera estado tal vez con una madurez y ya grande como para ver eso, y yo sí voy a decir, ok, ¿y ahora qué? O sea, ¿quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué va a pasar a continuación? No, se sabía que era Bin Laden porque ella le había hecho la guerra a Estados Unidos y casi que ese fue con el final de llamar más la atención y hacer más daño, porque al igual que iba introduciendo tanto pleito y que no conseguía lo que él quería, pues atacaba, casi que literal como pasaba Pablo Escobar en Colombia, hasta que llegó el punto en que la rata esa de Bin Laden se tuvo que meter en una caverna y esconderse, y de allí lo sacaron porque o lo mataban o lo mataban. Yo sí vi el momento en donde de la operación donde llegan a matarlo, que hay un tiro que le hacen que no me acuerdo el nombre, pero es un tiro que consiste en apuntan a pecho, disparan por retroceso del arma, el arma queda apuntando a jupa y son dos tiros, pecho y jupa de menos de un segundo. Ese fue el tiro que usaron para Bin Laden. Ajá. Algo que, bueno, un fragmentito que me gustaría que luego se pueda ver en los clips del podcast, porque es algo que poca gente tal vez... Todo el mundo va a tener una versión diferente de qué estaban haciendo ese día, claro, cómo lo vivieron y todo, qué pensaron. Entonces es algo que considero muy así. Y ahora me parece que podemos ir cerrando episodio con tal vez una dinámica o unas noticias, no sé. Richard, ¿usted qué le parece? Bueno, para ir cerrando el podcast, ¿qué podríamos tocar importante para que sepan? Sería bueno, es que como... ¿Alguna noticia que usted haya escuchado recientemente? Nosotros cualquier tipo de noticia. Siempre en los podcasts en donde somos únicamente yo y Richard sin siempre ningún informamos invitado, a la gente de lo que está pasando. Hablamos sobre noticias y damos nuestra opinión y vacilamos sobre ello. Es más, ya que estamos hablando de eso, ¿qué opina de estas votaciones que van a... Bueno, falta nada. Antes de contestarte lo de las votaciones y entrar a política, puedo decirte que las últimas noticias que hemos vivido en los últimos 2 años han sido demasiado impactantes, porque es una guerra silenciosa, microbiana, en donde la vida nos puso en un lugar a cuantificar y valorar qué somos, qué tenemos y quiénes somos, para dónde vamos. Yo fui una de las que siempre peleé con mi yerno porque ponía el aire acondicionado en el carro, y hoy en día que utilizo el tapabocas me encanta, porque el tapabocas me ha protegido de muchísimas cosas, hasta de taparme las manchas. Esta situación del contagio, porque no vamos a hablar solamente del COVID, sino ahorita del Omicron, nos puso los pies sobre la tierra, en donde el mundo entero, y fue una cosa muy curiosa y por eso quiero comentarlo, porque cuando yo estaba viendo la noticia en noviembre del 2019, viendo en mi apartamento, y vi las noticias de China, que fue donde salió el contagio, y el doctor que se me olvida el nombre, el primero que murió, que fue el investigador del coronavirus, y yo dije, miran, estos chinos están locos. Sí, todo el mundo creía que era en la calle con tapabocas. Y me hice una pregunta, dije, ¿qué tal todo el mundo tuviéramos tapabocas? Y me hice esa reflexión,
¿Te imaginas cómo sería de loco ver a todo el mundo con tapabocas? Y cuando ya sucedió, Sí, se cumplió. yo dije, yo lo pensé, porque resultó hasta esa pandemia llegar el punto en que todo el mundo con tapabocas. O sea, fue una cosa loca del virus, que en realidad hay que sacarle muy buen partido, seguirnos cuidando, tener tener mucha asepsia, saber dónde nos metemos, cumplir con los ordenamientos que lo dice el Ministerio de Salud, porque no lo dice para que nos metan un chip, ni para que nos laven el cerebro, no, es por nuestro propio bien. Vacunarnos y hacer todas las regulaciones y seguir con el distanciamiento, con la protección y todo eso, porque es verdad que hay enemigos en la vida, pero el enemigo más grande son nosotros mismos a la desobediencia, y en el caso del virus es silencioso. Al que lo cogió, lo mató y ya se han muerto muchos. Y se siguen muriendo. Y hay que tener en cuenta eso. Eso con referente a las noticias. Con referente a la política, es un tema bastante complicado porque vuelvo y retomo. Los políticos en este momento están desdoblados, están desorbitados, ofreciendo en sus campañas soluciones que nunca van a dar, proyectos que quién sabe si van a cumplir, situaciones para quedar en una posición de manera que a ellos son los únicos que los favorecen, económica y socialmente solo a ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Ya se me olvida. Responsable, sí, democrática. Una sociedad democrática. La Carta Constitucional de cada país lo dice, tenemos libre decisión de por quién votar. No somos Cuba, afortunadamente, que nos toca asumir a quien le tocó. No. Tenemos esa ventaja que podemos elegir al que creemos que nos puede dar la pauta según nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? El techo, vuelvo y lo digo, la alimentación y ante todo la educación. Si las personas tienen educación, techo y comida, ya tiene un porcentaje muy alto para seguir creciendo en la vida y ser potencialmente empresarios, potencialmente personas de bien, y que no haya esa mediocridad o esa manera de pensar en que como no se evoluciona, entonces yo cojo otro camino y a quién le importa. No, porque la vida es un cúmulo de conocimiento. ¿Y por qué los norteamericanos han surgido tanto? Porque se educan, porque aprenden, porque se proyectan a que si somos muchos los que levantamos va a crecer el país. Pero si muchos dicen, ay, que lo hagan otros, ¿yo por qué lo voy a hacer? No, porque entonces empieza a quedar mediocre el país, mediocre. Y lo mismo Inglaterra. Inglaterra educa a su gente, a sus familias, en todo sentido, no solamente a nivel educativo catedrático, sino de comportamiento, de sociedad, de ser más coherentes con el medio ambiente, que estamos descompuestos con el medio ambiente, que tengamos que reciclar, que sepamos ahorrar servicios, que sepamos manejarlos, porque es que no somos únicos en la tierra y seguimos llegando, más gente sigue llegando al mundo, y hoy estamos nosotros aquí. En 80 años ya no estamos. ¿Le tiene fe usted a la humanidad? Sí, le tengo fe. Y no solamente le tengo fe, sino porque tengo familia. Yo no sé si mi familia, mis nietos van a tener hijos, pero si llegaran a tener hijos, esos hijos van a seguir teniendo hijos. Y entonces, ¿qué mundo le estamos entregando? ¿Qué mundo le estamos dando? ¿Qué mundo nos entregaron? ¿Qué mundo les dimos a nuestros nietos? Un mundo donde ya tiene un séptimo continente en plástico. Un séptimo continente donde está Es matando. 3 veces más grande que Francia. Es 3 veces más grande que Francia, y yo hice un documental del séptimo continente de plástico, en donde los pescados, los alimentos marítimos, el seafood que estamos comiendo, tiene micros plástico y nos estamos matando a sí mismos. Entonces, date cuenta que quienes llevamos al gobierno son los que tienen que ramificar ese conocimiento, hacer campaña, hacer educación y llevar adelante. ¿Cuál es esa persona? Analice a cada uno de los candidatos para que sepas cuál es el más idóneo. Hay una de las noticias que creo que va muy de la mano con esto de tenerle fe a la humanidad, y es que hace menos de 15 días, lo cual entra perfecto entonces para este podcast,
China siguió avanzando en un proyecto que ya tienen ellos desde hace tal vez unos 10 años, que es la búsqueda de una fuente alternativa de energía, y se han propuesto, junto con Estados Unidos, también ha ido un poquito de la mano, porque obviamente ahorita esos dos van aquí, se han propuesto el crear un sol artificial del cual canalizar energía para tener energía limpia e ilimitada. Anteriormente... Pero como iónica, iónica, como la que se genera con... No, en este caso sería, me parece, y aquí ya entro en un tema tal vez muy técnico del cual no sé tanto, pero así como por ejemplo un reactor nuclear genera energía limpia, sí, un reactor nuclear sí genera energía limpia, esos vapores que usted ve es agua, literalmente es vapor de agua lo que saca el reactor nuclear por arriba, pero la energía de un reactor nuclear es limpia. El desecho es el sucio, pero eso me parece que es fusión. La forma de energía que sacan de ahí es mediante fusión. En este caso es fisión. En vez de fusión, fisión. Sí. Que es porque la gente cree que el sol es una bola de fuego y ya, pero realmente el sol es una estrella llena de gas que constantemente tiene explosiones dentro y constantemente genera energía. Okay, eso lleva a China ya y Estados Unidos varios años intentando replicar en pequeño. Y según eso las estadísticas es que está apagando, ¿no? Porque como todo fuego, bueno, el sol obviamente está calculado para no sé cuántos mil millones de años que se va a apagar y va a continuar el proceso que toda estrella sigue cuando se apaga, que se crece, se vuelve un gigante rojo, absorbe, me parece que es hasta Venus, no, hasta Júpiter, y luego se convierte en una enana blanca pequeñita y se enfría. Pero el sol que está haciendo China en su momento ya lograron tenerlo estable en toda la máquina que crearon gigante para tener un solcito minúsculo durante poco más de un minuto en su momento. No, eso es demasiado. Pero es que hace menos de 15 días lograron tenerlo de 16 minutos con, me parece que son 47 segundos. 16 minutos que lograron tener un sol minúsculo antes de que hiciera y desapareciera. ¿Y tú sabes qué es un cuarto de hora? 15 minutos. Un cuarto de hora son... Ok, sí. Es que iba a relacionarlo con el año bisiesto. Que el año bisiesto son 6 horas por cada uno, por eso multiplica un día a cada 4 años. Pero más o menos vendría literalmente a llevar ese tiempo sumado a crear casi que 1 hora. Me perdí. Oiga, una noticia así, una de las noticias más boom que han pasado, bueno, no más boom. O sea, para terminar también mi noticia, o sea, básicamente concluir diciendo que eso es algo que en lo que a ciencia refiere y a lo que también cultura popular puede, porque en su momento se pusieron de moda gracias a que se supo llevar el tema con los científicos, se pusieron de moda los agujeros negros y el espacio y todo eso, porque si los científicos no encuentran la manera de hacer que suene chiva, a la juventud le vale, y luego no hay un chiquito que dice yo quiero estudiar eso, y luego tenemos un Stephen Hawking. Entonces hay que saber cómo también contarle a la gente que no sabe eso, porque tal vez puede que haya un científico que sí, logramos hacer una fuente de energía inagotable durante poco menos de no sé cuántos milisegundos multiplicados al cuadrado. O sea, no cuéntelo así, cuéntelo como yo lo estoy contando. Se tuvo un sol en miniatura durante 16 minutos en China de energía limpia e ilimitada. Poder en la palma de mi mano, dijo el de Spider-Man, porque un montón de gente lo comparó con eso, con el experimento de Spider-Man 2, y es eso. Pero también refleja mucho lo avanzado que ya está China conforme Estados Unidos, de que, o sea, tal vez la gente lo ve como chisme, pero China llega a lograr tener ese sol estable por siempre y adiós Estados Unidos. O sea, China primera potencia. ¿Qué es para un país tener energía ilimitada? Si es lo que tantos están peleando todo el tiempo. Que si petróleo, que si eólica, termonuclear, o sea, nuclear. Plata. Ahora imagínese tener la fuente de energía más poderosa del mundo gratis. Obviamente a costos del mantenimiento de la máquina que lo mantiene vivo, pero eso es una milésima y una cochinada comparado a lo que actualmente los países se gastan en extracción de petróleo, de construcción de cosas de aquí y de allá. O sea,
es un avance loquísimo y que me parece importante mencionar, tal vez interesante para alguien que le guste aquí más que, como solemos decir, hablar mierda. Así que, Richard, ¿cuál es la siguiente que usted Bueno, quería yo creo que sí contarnos? podemos ya ir terminando el podcast. Sí, es que llevamos bastante y la verdad hablamos de todos los temas, doña Nubia. Para ir, para hacer para la outro. Para ir terminando el podcast, queremos agradecerle extensamente a doña Nubia que nos acompañó. Espero que les haya servido un poquitito la información Claro, que es les- claro, demasiado. Y la vamos a utilizar para toda nuestra vida, obviamente. Wow. Aparte de que es la primera invitada. Ah, Sí, bien. deja la vara bien alta para el segundo invitado, que no vamos a decir quién es porque ya he dicho mucho y la verdad ya la cagué, pero no digo nada, yo nada más deja la vara bastante alta para un segundo invitado. No creo que sea inmediatamente después de este podcast, aunque no sé, ustedes sigan viéndonos. Ajá. Entonces, muchísimas gracias y para despedirse, literal para despedirse, ¿Qué le gustaría tal vez decir algún comentario, alguna despedida, aunque sea pequeña? Lo que para sea. los pocos pero de calidad oyentes de Vicious Radio y que dentro de poco esperemos, y por desgracia van a ser tal vez muchos y no de tanta calidad, pero ahí van a seguir los OG por siempre, así que Un No. saludo, una despedida. Bueno, lo último que puedo decir es que me siento colombotica. qué bien. Llevo mi Se Colombia jodieron en mis porque el venas. Colombia primero, o sea, Colombia. Claro, en mis venas. Y tico por mi familia tica. Y pues yo amo mucho a Costa Rica. Y volveré. De fijo vuelve, sí. ¿Sí? Entonces tal vez tengamos un episodio 2. Tal vez. Tal vez Melvin. un poco más de tertulia. Dejamos la puerta abierta. Así No que sabemos para Entonces, cuándo. muchísimas Muchísimas gracias por la invitación. Doña Nubia, muchísimas gracias. Julián David, Julián. Richard, muchas gracias. Estaba muy rica la, Aquí está. la chinchi. Y nos vemos. Bye. Chao. Excelente. Salió de calidad. Mucha carnita. Estuvo bueno. Sí, exacto.